escuchan al final? Buenas tardes, ¿me escuchan? Buenas tardes. Bueno, el día de hoy vamos a revisar sobre anemias hemolíticas adquiridas. ¿Ya les anemias hemolíticas congénitas, me parece? ¿Ya han tenido la clase? Ok, este es un complemento. De las anemias hemolíticas, según su herencia, tenemos las congénitas y las adquiridas. El día de hoy vamos a revisar las adquiridas, según el mecanismo de acción, corpusculares, extracorpusculares, según el lugar donde se produce la hemólisis, intravascular, extravascular. Lo más importante de esta clasificación es las anemias hemolíticas adquiridas y las congénitas que ya han sido revisadas en otro tema. Como una definición de hemólisis, como sabemos, es la destrucción del glóbulo rojo con ingreso de este contenido del glóbulo rojo en un fluido corporal, que puede ser plasma, orina, etc. Esta es la definición de anemia hemolítica inmune. Es una condición clínica en que un anticuerpo que puede ser IgG o IgM se unen antígenos de superficie de la célula sanguínea roja y inicia destrucción de la célula sanguínea roja vía el sistema de complemento, sistema reticular endotelial. Es decir, que este anticuerpo, que es IgG o IgM, que es producido que puede ser producido por el organismo, se va a unir a la membrana de superficie del glóbulo rojo, a un antígeno. Vía el sistema de complemento o el sistema reticular endotelial va a haber una destrucción. Se puede clasificar esta anemia hemolítica inmune como autoinmune, anticuerpos dirigidos contra las células sanguíneas rojas propias; aloinmune, debería de haber una exposición a células sanguíneas rojas halogénicas, es decir, en una reacción transfusional o por una enfermedad hemolítica de recién nacido o inducido por drogas. De las que vamos a tocar específicamente la autoinmune, que es la más importante clínicamente. Es una enfermedad, la anemia hemolítica ya autoinmune, es poco común, se da 1 a 3 casos por 100.000 por año. De estos, el 20-80% de estas anemias hemolíticas autoinmunes son secundarias de acuerdo a los diferentes estudios. ¿Okay? Como vemos, pueden ser idiopáticas o secundarias, y de acuerdo a los diferentes estudios, desde un 20 hasta 80% pueden ser secundarias, que pueden ser a todos estos desórdenes linfoproliferativos, autoinmunes, infecciosos, inmunodeficiencia y tumor, o pueden ser primarias o idiopáticas. En diferentes estudios hay desde este rango, de 20 en algunos y otros hasta 80%. Es decir, algunos pueden tener idiopática hasta 80% y en otros la idiopática puede ser solo 20%. En general, algunos estudios consideran solo 50%, 50%. 50% para los secundarios, 50% para el idiopático. Y dentro de los secundarios buscar esto. Y ahí la importancia si es que es una anemia hemolítica por anticuerpos fríos o calientes. Entonces, el 50% de las anemias hemolíticas secundarias, ya sea por fríos o calientes, son por enfermedades linfoproliferativas. Es decir, de todas estas secundarias, de todas estas anemias hemolíticas secundarias, el 50% van a ser por enfermedades linfoproliferativas, ya sea por anticuerpos fríos o anticuerpos calientes, que más adelante vamos a conversar. ¿Okay? Entonces tenemos más o menos entre 20 y 80% que son secundarias, y de estas secundarias las que más predominan son enfermedades linfoproliferativas, la mitad de todos estos. Si es por anticuerpos calientes, después de estos linfoproliferativos le sigue autoinmune, y si es por anticuerpos fríos, después de estos linfoproliferativos le sigue infección. ¿Okay? Más o menos es para tener una ubicación y poder observar y poder apreciar. Dentro de todas tenemos más o menos el 50%, algunos artículos hasta 80, otros hasta 20, que son secundarios. Y de estos tanto fríos como calientes, primero pensar en una enfermedad linfoproliferativa, más o menos en la mitad de todos los casos. Y de ahí, si es por anticuerpos calientes, buscar autoinmune, y si es por anticuerpos fríos, buscar infección. Igual, clasificación de anemia hemolítica autoinmune, un poco más de lo que he dicho, es una revisión de la American Journal of Hematology del 2002. Anemia hemolítica autoinmune caliente, anemia hemolítica autoinmune fría, que se divide en dos, que de ahí lo vamos a ver: síndrome de aglutininas fríos, hemoglobinuria paroxística fría; anemia hemolítica autoinmune tipo mixto; anemia hemolítica inmune inducido por drogas. Estos dos llegan al 5-8%.
Lo más fuerte o el porcentaje mayor se encuentra en anticuerpos calientes y fríos. Calientes aproximadamente del 48 a 70%, esto es diferente a los demás, a todos los estudios, y por fríos más o menos 20 a 50%. Algunos consideran 3/4 partes que es por calientes. El más frecuente es anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes. Para diagnosticar una anemia hemolítica autoinmune se debe cumplir dos criterios básicos. Evidencia serológica de autoanticuerpos, esto lo demostramos con una prueba serológica, una TT antiglobulina directa o el CUMS, y evidencia clínica o laboratorial de hemolis, que puede ser aptoglobina, DHL, ictericia, palidez. Debemos encontrar las dos cosas. Puede haber exámenes serológicos positivos de acuerdo a estudios desde el 0.3% hasta 8% y no tener evidencia clínica. Es decir, me puedo encontrar con un CUS positivo y no tener enfermedad y no tener hemólisis. A la cabeza, entre las manifestaciones clínicas, palidez e ictericia, y puede haber todas las demás, ¿no? Dolor óseo, actinomegalia, hepatomegalia, orinas oscuras, cálculos, insuficiencia renal aguda. La mitad deben ser secundarias a algo, entonces tengo que estar buscando qué me puede estar produciendo este secundarismo. Como vimos, de 20 a 80%, y de acuerdo a diferentes estudios podrán encontrar, pero promedio algunos consideran 50%. Otra vez, el cuadro clínico, palidez, ictericia, visceromegalia. En los criterios de laboratorio, en la lámina periférica siempre buscar reticulocitosis. Lo demás puede existir puntiado basófilo, policromatofilia, poiquilocitosis, pero reticulocitosis tenemos como criterio. Esto es poiquilocitosis, los glóbulos rojos de diferentes tamaños y diferentes formas. Punteado basófilo, policromatofilia. Hay un remanente nuclear, los glóbulos rojos salen rápidamente a la sangre y salen inmaduros, un poco grandes, todavía tienen retículo endoplasmático y esto le da la coloración azulada. A veces podemos encontrar glóbulos rojos nucleados que todavía deberían estar en la médula, pero como hay destrucción, rápidamente salen a la sangre periférica. Salud. Entre los criterios de laboratorio debemos tener en cuenta esto. Bilirrubina indirecta debe estar incrementada, la mayoría de casos, DHL elevada, aptoglobina disminuida, reticulocitos incrementados, y esto sería el CUMS o la prueba serológica positiva si hay procesamiento. También podemos encontrar hemosiderina en orina, que nos dice que hay una hemólisis intravascular. Nuevamente a los exámenes laboratoriales, reticulocitos incrementados, bilirrubina a predominio indirecta, hay una destrucción del glóbulo rojo. Y al haber una destrucción va a liberar bilirrubinas, sobre todo las indirectas, y se van a incrementar. Al ver destrucción y la hemoglobina caer, el cuerpo va a empezar a producir mayor cantidad de glóbulos rojos y se va a aumentar con los reticulocitos. Y si es muy severo, puede producir glóbulos rojos nucleados. DHL elevada por destrucción del glóbulo rojo, la aptoglobina va a disminuir, se va a liberar, se va a unir con la hemoglobina y se va a eliminar. Entonces vamos a tener hasta 0 de aptoglobina. Hemosiderina en orina puede existir, hemoglobina en orina puede existir. Pero recuerden estos 4 criterios que no hay algo patognomónico, pero todo nos ayuda a dar el diagnóstico. Tenemos que tener dos pruebas. Criterios serológicos, el CUMS, de todas maneras, para decir de que es una anemia hemolítica autoinmune, el CUMS debe ser positivo, aunque hay 1 a 2% que puede ser CUMS negativo, pero eso ya pasamos a las cosas raras o a las cosas excepcionales. Usualmente es un CUMS positivo y usualmente debemos encontrar estos 4 parámetros incrementados, en el caso de la aptoglobina disminuida. Un algoritmo rápidamente: anemia hemolítica, destrucción de glóbulos rojos, origen adquirido. Dentro de los adquiridos tenemos el inmune, que es el que más estamos hablando, y el no inmune. El no inmune puede ser producido por una angiopatía tipo PTT, síndrome urémico hemolítico, púrpura trombocitopénica trombopática, valvular, puede ser por el vaso que por un hiperestenismo, o un daño vascular, por ejemplo, hemoglobinuria paroxística no. Y en el mecanismo inmune producido por inmunocomplejos, autoanticuerpos, y sobre todo IgG, que es un autoanticuerpo caliente, e IgM, que es un autoanticuerpo frío. ¿Okay?
Esto de los autoanticuerpos calientes o fríos se da de acuerdo al rango de temperatura que van a destruir este tipo de anticuerpo, el glóbulo rojo, como lo vamos a ver más adelante. Adquiridas inmunes y no inmunes. Como vemos, las inmunes tienen que tener el punto directo positivo en un 95%, 98%. Puede ser autoinmune, autoinmune o por medicamentos. Esta es la prueba del PUM, ¿no? Hematías del paciente con autoanticuerpos o complementos. El cuerpo, los autoanticuerpos son estos que se van a unir a la membrana del glóbulo rojo. ¿Okay? Este autoanticuerpo puede ser IgG o C3D, entonces se va a unir va a estar unido. Entonces lo que hace la prueba de PUNS o suero de PUNS antiglobulina humana va dirigido contra estos autoanticuerpos. Si la prueba aglutina, esto es una prueba de PUNS directa. Lo que me dice es que esto está reaccionando con este anticuerpo, que puede ser IgG o IgM. ¿Okay? Entonces, si me sale positivo, es una prueba de PUNS directa positiva. Y eso me quiere decir de que este glóbulo rojo está unido a su pared un anticuerpo, que suele ser un autoanticuerpo. Y esto es la prueba positiva. Igual, nuevamente, eritrocitos del paciente con el autoanticuerpo y viene el antisuero que se va a unir y nos va a aglutinar. Y ese es el PUNS directo positivo. El PUNS indirecto es cuando estos autoanticuerpos están en el plasma del paciente. La prueba de PUNS indirecto acaba saliendo negativo. No tenemos los anticuerpos fuera en el plasma. Cuando es muy severo y los anticuerpos logran estar fuera en el plasma, ya no están solamente en el glóbulo rojo, me puede salir positivo. Pero no es la prueba específica. Yo no espero que el indirecto esté positivo. Y si me sale positivo, diré que hay muchos autoanticuerpos que están incluso ya en el plasma. Nuevamente alguna definición: anemia hemolítica por anticuerpos formados por el mismo individuo, que puede ser IgG o IgM, se va a unir a la membrana del glóbulo rojo y va a producir una destrucción por el sistema reticular endotelial o por la vía de complemento. La clasificación es de acuerdo a la temperatura. Esto es clásico y es fácil de... es práctico, anticuerpos calientes, porque hemoliza a temperatura corporal. A 37 grados hemoliza. Puede haber rangos desde 33 hasta 38, pero temperatura corporal es anticuerpos calientes. Y anticuerpos fríos, hay una hemólisis a temperatura menor de 30 grados centígrados. Unos dicen de 0 a 4 grados centígrados, pero esto puede elevarse hasta 20, 25 grados centígrados. Y esto se le conoce como anticuerpos fríos. Y nos sirve mucho que pueda definir si es caliente o frío, por supuesto. El caliente tiene un diferente tratamiento que los autoanticuerpos fríos, perdón. De los anticuerpos calientes, el que tenemos es el IgG, y de anticuerpos fríos es IgM. Por enfermedad de fondo, en este artículo, en esta revisión, primaria o idiopática hasta 50% y secundaria de 20-80%. Neoplasias hematológicas, autoinmunitarias, medicamentos, otros. El género femenino es más frecuente, en general 2 a 1, tal vez por las enfermedades autoinmunitarias, pero en general es 2 a 1. Edad pico entre los 20 a 40 años, hallazgos y hallazgos de la enfermedad de fondo. Nuevamente, si tenemos una anemia hemolítica autoinmune, tenemos que buscar secundarismo, tenemos que buscar alguna causa que nos esté llevando a esto, y dentro de esas buscar enfermedades linfoproliferativas. Y si es ya por anticuerpos calientes, ver enfermedades autoinmunes como segundo paso, y si es anticuerpos fríos, buscar infecciones. Pero no quiere decir que uno excluya del otro. Puede ser infecciones con anticuerpos calientes o autoinmunes con anticuerpos fríos. Okay, este es la inmunoglobulina con su extremo variable y región constante para ver el mecanismo de la hemólisis. Esta inmunoglobulina, si es del tipo IgG, se va a pegar al glóbulo rojo y va a circular pegado en el glóbulo rojo. El macrófago, usualmente del vaso, lo va a reconocer,
y lo va a destruir o lo va a fagocitar. El glóbulo rojo va a quedar como un esferocito, microesferocito, que ya no va a perder su capacidad de poder atravesar los sinusoides hepáticos, y en el vaso se van a estancar y va a producirse la destrucción. Y en los vasos también va a haber macrófagos que van a producir mayor destrucción. Por eso que la anemia hemolítica por anticuerpos calientes nos puede funcionar bien una esplenectomía. Okay, mecanismo de hemólisis en la anemia hemolítica por anticuerpos calientes. El glóbulo rojo va a ser fagocitado, va a perder sus propiedades de atravesar el sinusoide hepático, va a perder la membrana, va a producir una esferocitosis y va a producir una hemólisis. No va a poder atravesar los sinusoides hepáticos. En condiciones normales el glóbulo rojo puede disminuir su tamaño hasta la 10ª parte y atravesar los sinusoides hepáticos, los sinusoides esplénicos. Conforme van pasando los meses, van perdiendo esta capacidad y se van destruyendo. Este es el ciclo natural del glóbulo rojo. En 2 o 3 meses ya no puede atravesar y mueren y aparecen otros. Pero en el caso de esta enfermedad, al ser fagocitado, ya no van a poder atravesar el sinusoide esplénico y van a quedar ahí y se va a producir la anemia. Como una parte de la hemólisis, pero también lo pueden fagocitar rápidamente. Diferente el de IgM. El de IgM lo que va a producir es la activación de todo el complemento y va a producir una destrucción in situ, en el mismo sitio intravascular. ¿Okay? Diferentes son los mecanismos y el tratamiento también por debería ser diferente. Hay una destrucción dentro del glóbulo rojo que va a producir toda la cascada del complemento. El IgM incluso solo va a pegar, activa el complemento y se retira. Nosotros no captamos en el estudio del PUNS, como vamos a ver en un cuadro más adelante, no captamos al IgM, sino captamos al C3b, C3d. Y eso nos dice de que es una anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Nuevamente anticuerpos calientes, primarias, secundarias, las secundarias, conectivopatías, medicamentos. Por anticuerpos fríos, hemoglobinuria paroxística por frío, síndrome de hemoaglutininas frías. ¿Okay? Esto es lo que le comentaba, estas características serológicas de las anemias hemolíticas autoinmunes. Calientes, IgG, puede ser IgA o IgM, muy rara vez. Síndrome de hemoaglutininas frías, anticuerpos fríos, IgM. Hemoglobinuria paroxística fría se da. Estos dos son los más frecuentes. Estos de acá son menos frecuentes, pero vale la pena nombrarlos. Esta es una hemoglobinuria paroxística fría que tiene de los dos. Se activa a temperatura corporal y puede destruir a temperaturas más bajas. ¿Okay? Anemia hemolítica autoinmune tipo mixta, las dos a la vez, y la anemia hemolítica inducida por drogas que depende del IgG. La prueba antiglobulina directa, la prueba que le comentábamos, el PUNS, le va a salir IgG o C3d o los dos a la vez si es caliente. Noten acá que por frío siempre vamos a tener solo C3. ¿Okay? C3, si no tiene IgG y solamente C3, yo estaría pensando en un anemia hemolítica por anticuerpos fríos. Además, esto debe de acompañar para el diagnóstico una crioaglutinación alta. Es un examen que me dice de que se están aglutinando en niveles altos. Van diluyendo y sale muy elevado. Más de 1 en 500 debe ser. Hemoglobinuria paroxística fría, complemento mixto, los dos, inducido por drogas, pueden encontrarlo. Este de acá, esto también me puede ayudar. La especificidad del antígeno RH. Como vemos, el caliente es pan reactivo, con todo que va a salir positivo. Por hemoaglutininas frías solamente el I y el PER. Estos son básicamente para diferenciar. Si yo tengo, porque puede haber solamente C3 y ser caliente, o puedo tener IgG, C3 y tener algún tipo de duda, si esto me lo puede definir si es uno u otro. Por medicamentos, mecanismos de absorción, la droga se fija en la membrana, se va a absorber, se va a pegar y los autoanticuerpos reaccionan.
Por ejemplo, cefalosporina, penicilina, streptomicina, tetracyclina. Aloinmune, reacciones transfusionales, previamente transfusión, se va a producir un anticuerpo contra este halógeno, contra el externo, el del donante, pero va a tener la particularidad de no reaccionar contra el mismo cuerpo. Enfermedad hemolítica recién nacido, lo mismo. Hemólisis mediados por medicamentos, mecanismo de la alfa-metildopa, esto va a funcionar como un autoanticuerpo IgG, el mecanismo del hematío penicillinado, el fármaco se une al anticuerpo y acá se forma un complejo con el anticuerpo. Al final lo que nos hace el autoanticuerpo de destruirlo, de que lo recepcione como algo extraño, son los anticuerpos, ¿no? Que son IgG. Esto nos sirve solo que nos está presentando algo extraño que lo va a reconocer el cuerpo. Algunos casos especiales por fármacos, los diferentes tipos de fármacos, la globulina, el PUS directo, anticuerpos, la clínica. Igual medicamentoso por complejo inmune, la droga se fija en la membrana del glóbulo rojo y estimula la producción del anticuerpo, los diferentes medicamentos que pueden producir. El tratamiento. Tenemos como principal tratamiento de una anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, corticoterapia. Esa es de primera elección. Dependiendo lo que podamos utilizar, la metilprednisolona actúa rápidamente. Entonces utilizamos metilprednisolona 20 miligramos por kilogramo por día por 3 días. Luego de esto podemos utilizar igual el corticoide prednisona a partir del cuarto día y el soporte transfusional según las necesidades. Entonces, en primera línea tenemos corticoides, más o menos con el corticoides responden un 70 hasta 80-90%, solamente con corticoides. El problema es que estos tienden a recaer y algunos al hacer el tapering del corticoide, nuevamente recaen. Entonces, al final, solamente según algunos reportes, solamente el 20% están libres de enfermedad a los 5 años sin corticoterapia. Como segunda línea tenemos la esplenectomía, siempre hablando de anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos calientes, esplenectomía, inmunosupresión, si es el caso a la esplenectomía, ciclofosfamida o al salpingo. Los que son refractarios podemos utilizar la inmunoglobulina, danazol, bicofenolato y el rituximab. Acá más adelante vamos a ver, esta es una revisión del BLAD del 2010 del Hawaii Tree. Anemia normofítica o macrofítica, reticulocitos, aptoglobina baja, bilirrubina indirecta incrementada y LDH elevado. Entonces, una anemia hemolítica, le hacemos un PUS directo, si sale negativo se excluye de la anemia hemolítica autoinmune, si sale positivo es una anemia hemolítica autoinmune. Si tiene solo C3D, anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. Si tiene IgG más C3D o IgG sola, anemia hemolítica por anticuerpos calientes. En anemia hemolítica por anticuerpos calientes, historia, examinación clínica, tomografía, buscar enfermedades secundarias. Y si es por anticuerpos fríos, un aspirado de médula ósea, biopsia de médula ósea, los inmunoglobulares. Ahora, en esta revisión vemos la prevalencia y los tipos de autoanticuerpos en anemia hemolítica autoinmune secundaria. Algunas cosas especiales, en leucemia linfática crónica, calientes, 87%. Esta es la prevalencia. Como vemos, todas son bajas, ¿no? La prevalencia de anemia hemolítica autoinmune es baja siempre. LLC caliente es el 87%, casi 4/5 partes son calientes. Linfoma no Hodgkin más común, anticuerpos calientes. Gamapatía, IgM, por frío son todos. Tumores sólidos, 2/3 partes calientes, 1/3 parte fría. Grupos eritematosa sistémica, casi todos son por anticuerpos calientes. Este es un algoritmo de
refractaria, caliente refractaria a esteroides. Entonces, ¿qué hacemos con un paciente con anemia hemolítica autoinmune caliente que es refractaria? Como refractaria a corticoides. Segunda línea es esplenectomía o rituximab. Se le da más valor a la esplenectomía, menos preferido rituximab. Con la esplenectomía hay una respuesta de entre el 50 al 60% y con una duración de 3-4 años. Con el rituximab la respuesta es parecida, entre 50 y 60%, pero la duración es menos. En 2 años ya están recayendo. Entonces utilizamos esplenectomía. Si a la esplenectomía me falla, puedo utilizar, si hay una refractariedad o recurrencia luego de la esplenectomía, puedo utilizar bajas dosis de esteroides o pasar como tercer punto a rituximab. Si hay recurrencia, puedo retratar con rituximab o entrar en ensayos clínicos, otro tipo de terapia inmunosupresora, tipo ciclofosfamida, danazol, ciclosporina. Si el paciente decide utilizar rituximab porque no quiere someterse a una cirugía y me es refractario, luego de eso tengo que hacer esplenectomía o ese sería el plan de trabajo. Si nuevamente vuelve a ser refractario, puedo reutilizar rituximab o bajas dosis de esteroides o algún ensayo clínico. Este es para terminar. Acá enfocarnos en anemia hemolítica autoinmune por anticuerpos fríos. ¿Cuál sería el tratamiento de primera línea? Acá tenemos de todos los que están en verde es caliente y frío, o primario y frío, ¿no? Esteroides la mayoría, pero en este de acá, si la hemólisis me está produciendo porque tengo una temperatura de 0 a 4 grados centígrados, lo que se debe hacer es llevar a temperaturas más calientes. Tratar de mantener en temperaturas calientes y el problema se debería resolver. Si aún así me persiste y con hemólisis, rituximab ha dado buenos resultados o algún agente inmunosupresor tipo programucil, azatioprina, ciclofosfamida. Existen diferentes tipos de tratamiento. ¿Preguntas? He visto que en la anemia hemolítica autoinmune caliente también se puede usar transfusiones en el tratamiento como soporte, pero puede presentarse un cuadro de reacción halogénica y puede confundirse con el mismo cuadro de la anemia hemolítica. Es buena pregunta. Primero la transfusión, creo que no la comenté. ¿Cuándo utilizar transfusión en una anemia hemolítica autoinmune? Inicialmente, si un paciente está hemodinámicamente descompensada, debe de transfundirse definitivamente. No hay un valor estricto que pueda nombrar o que pueda decir, por debajo de 5 se puede producir un infarto espontáneo, es decir, si tiene 4,5, 5 definitivamente. Usualmente estos son casos agudos y llegan con 8, con 7. Si uno lo ve descompensado hemodinámicamente, hay que transfundir. Si el paciente está hemodinámicamente estable, tranquilo, yo sería de la idea de no transfundir, aún tenga unos niveles de hemoglobina bajos. Es decir, pero hasta 5 yo pondría como límite. Si tiene menos de 5, deberíamos de transfundir. Ahora, si yo le transfundo paquete globular, me puede producir un punto directo positivo falso por esa transfusión. Sí, puede producir. ¿Cómo lo puedo diferenciar? Básicamente el cuadro clínico. Usualmente estos pacientes vienen con ictericia y lo que no me va a producir es incremento de HL, disminución de la lactoglobina. Ya la clínica es anemia. Igual al estar haciendo destrucción el corticoide me va a ayudar. Entonces el corticoide, como de todas maneras se le va a dar, me va a ayudar en el tratamiento. ¿Alguna otra pregunta? ¿El tratamiento para las primarias y secundarias van a ser lo mismo con el iniciador? Sí, definitivamente. Lo que pasa es que el tratamiento tanto para primaria o secundaria es lo mismo. El corticoide me abarca todo, pero en el caso de que sea secundario, al dar el tratamiento de fondo de la enfermedad, un linfoproliferativo que siempre tiene corticoide, me va a ayudar al tratamiento de la anemia hemolítica autoinmune. Pero sí, el tratamiento es... Ahora, existen reportes de, por ejemplo, un linfoma no Hodgkin que al darle corticoide no me responde,
y luego se descubre que es un linfoma no Hodgkin, se le agrega el tratamiento de rituximab o de ciclophosphamida, vincristina, y mejora la anemia hemolítica y mejora el paciente. Entonces, definitivamente como el corticoide abarca todo, siempre. Lo que sí tenemos que tener presente es que a una anemia hemolítica por anticuerpos fríos, el corticoide no le va a hacer gran cosa. Ya está incluso contraindicado. Ahora, en la fisiopatología, el IgM también, el IgM se une a temperaturas frías, activa la cascada de complementos y empieza a haber una destrucción intravascular. Pero ese C3D también a veces va pegado con el glóbulo rojo, y de todos los glóbulos rojos llegan al vaso y sobre todo al hígado, y el hígado tiene receptores y empieza a destruirlo. O sea, ahí me podría ayudar un poco el corticoide, pero en general, si es por anticuerpos fríos, elevar la temperatura, y sobre todo las extremidades, que es donde más temperaturas más bajas tenemos. ¿Preguntas de mi grupo? Eduardo, ¿alguna pregunta? ¿Dónde está Víctor? No lo veo a Víctor. No ha venido. ¿Qué más? Stephanie. Ahí. ¿Podría comentar algo de la anemia paroxística nocturna? ¿Hemoglobinuria? Perdón, hemoglobinuria paroxística nocturna. Sí, nocturna. Lo que pasa es que ahí hay una confusión también. Hemoglobinuria paroxística nocturna, hay una disminución del CD55 y el CD59, y la membrana del glóbulo rojo se va a destruir por otro sistema. La hemoglobinuria paroxística fría es la que sí está englobada en que es el de los 4, la tercera, ¿no? Que no es muy frecuente. Usualmente esto se activa en el frío y hemoliza en caliente. Acá entra la hemolicina de Donald Steiner, ya que es una prueba que igual se activa, se incuba a temperatura ambiente y luego se sube a 37 grados centígrados. Si la prueba da positiva, estamos ante una hemoglobinuria paroxística fría. Usualmente es autolimitada, usualmente también con elevar la temperatura van bien, y lo que se ha visto que algún tipo de tratamiento es rituximab. Están asociados a infecciones, sífilis, por ejemplo, nos pueden producir, y algunos procesos de infecciones como micoplasma también nos podría producir. Cuando nos llega un paciente de este tipo en emergencia, ¿cuáles serían las medidas principales, básicas para soportarlo? Ante un paciente que venga con una anemia hemolítica, lo primero que usualmente se ve es una ictericia del paciente. Ahora, lo primero que hay que ver es cómo está hemodinámicamente. Si está hemodinámicamente bien, corticoide vía oral es suficiente. Pero si viene con esto, con una bilirrubina, sobre todo, no lo ve ictérico, es una palidez como ictericia. Le pide estos exámenes, LDH, bilirrubina, septoglobina, reticulocitos. Si todo me sale, le pido un CUMS y le puedo ir dando corticoide y lo puedo ver ambulatoriamente. Si viene mal, viene hemodinámicamente inestable, pulsos de corticoide, metilprednisolona. Igual, hago todo el mismo trabajo de tratamiento, y ahí ya estoy pensando en transfundirle sangre. ¿Y qué sangre le transfundo? Como vimos, esto es un pan reactivo, va a reaccionar con todos los antígenos RH. Entonces, usualmente el laboratorio me dice de que no encuentra compatibilidad con nadie. No es tan cierto porque estos reaccionan con todo, entonces lo que se pide es la menos incompatible, la mejor de todas hay que transfundir lentamente. Se puede hacer algunos trucos porque casi nadie lo hace, transfusión lenta, lo más lento posible, 7 mililitros por kilo, y transfundir lo más lento, pero que no se me coagule en la infusión. Otros dicen pasar 20 mililitros en 20 minutos rápidamente. Si no hay una reacción, sigue, pero la menos incompatible. Buscar secundarismo, ya vimos que es más o menos el 50%. ¿Cuándo hacer aspirado? ¿Cuándo hacer biopsia? La guía de Hawaii Tree dice cuando es anemia por anticuerpos fríos, ¿no? Pero en general, si uno está sospechando un linfo proliferativo, hay que hacer una biopsia de hueso para ver si es que el linfoma está en hueso, si está en estadio clínico 4. ¿Preguntas?